Joaquín Rey y esto es Entrevista 21. Esta semana nos recibe el exministro de Cultura y de Defensa, el señor Jorge Nieto. Señor Nieto, ¿cómo está? Hola, muchas gracias. Quisiera empezar preguntándole cómo entender que el sector cultura, en lo que va de este quinquenio, va a tener 9 ministros. ¿Por qué tanta rotación en este sector? Bueno, es un gobierno que ha tenido, para empezar, 2 presidentes y ha tenido alguna rotación más intensa de ministros. En el sector cultura es más agudo que en otros. Probablemente no le estamos dando, y no hablo solamente del gobierno actual, no le estamos dando la importancia que merece el sector cultura. Y no estamos teniendo tampoco el personal suficiente que sea al mismo tiempo político y al mismo tiempo gestor cultural que desarrolle ese sector. ¿Cree usted que los perfiles de ministro que han venido después de usted no han sido los idóneos? No voy a decir eso. Yo creo que en general el país tiene capacidades para todos los ministerios que tenemos en el Estado, pero algún error estamos cometiendo cuando hemos tenido tan alta rotación. Además, han salido por motivos distintos. En mi caso, por ejemplo, yo no quería salir de cultura. A mí de eso puede dar fe el presidente Kuczynski y el primer ministro Zavala. Cuando a mí me propusieron en la propia mañana de la crisis del ministro de Defensa, yo durante los próximos 10 días traté de encontrar un sustituto para mi antecesor en defensa, pero no pude y no me quería ir de cultura porque tenía ya avanzando proyectos, programas, ya conocía más o menos el ministerio, había montado un equipo razonable para poder llevar adelante una política, pero algo estamos haciendo no con la profundidad de vida, ¿no? Usted ha señalado que no le damos la importancia suficiente a este sector. ¿Es algo que tiene que ver con los gobernantes o es que como país, como peruanos, ciudadanos, no le damos la importancia que merece? Así como hemos descubierto hace poco el valor de la cocina peruana, porque hubo un pionero que contó al mundo lo que era un secreto muy bien guardado por nosotros. Todos sabíamos que teníamos una buena cocina, pero nos faltó alguien que fuera y lo contara y lo divulgara y organizara. Igual nos pasa con la cultura. Sabemos que somos un país potencia cultural. Somos un país cuna de civilización. Lo dije el primer día que asumí el Ministerio de Cultura en el año 2016, en la primera intervención que tuve ante los trabajadores del ministerio. Son 7 países en el mundo los que pueden decir que son cuna de civilización, pero es uno de ellos. Somos una potencia cultural. Pero es evidente que ni en la sociedad ni en el Estado le estamos dando la importancia que la cultura puede tener, no solo en sí misma, que ya eso sería suficiente, sino también como una potencia económica. Finalmente, no es que el patrimonio cultural viva del turismo, es que el turismo vive del patrimonio cultural, que es nuestro gran atractivo. Machu Picchu sigue siendo la joya de la corona, pero tenemos, no sé si varios Machu Picchus, pero áreas, zonas que tienen un potencial semejante. Cuela para el norte, la zona Huari en Ayacucho, que nosotros conocemos una pequeña parte, pero hay 30 veces más que no están puestas en valor. Yo creo que es un fenómeno más general. El evento que ha gatillado la salida del último ministro tiene que ver con la salida del señor Hugo Coya del Instituto de Radio y Televisión. Y esto ha generado un debate en torno a cuál debe ser el rol de un canal del Estado. Desde su punto de vista, ¿cuál es el rol de un canal oficial? El Instituto de Radio y Televisión del Perú estaba flotando en la PCM, como muchos otros organismos. Por ejemplo, los de gestión de riesgos, INDECI y CENEPRED. Cuando yo estaba de ministro de Cultura, le pedí al presidente Kuczynski y al ministro Zavala que le dieran al Ministerio de Cultura el Instituto de Radio y Televisión del Perú. Fue conmigo que se concretó ese tránsito. Y el objetivo era muy sencillo, era colocarlo al servicio de la cultura peruana y del Estado. No que sea un canal del gobierno, cualquiera que sea el gobierno, sino que sea un canal del Estado. Algunos dicen un canal público, puede ser, más allá del Estado. El Estado tiene que tener una presencia, porque finalmente es quien nos resume a todos, pero pueden estar ahí en su directorio, universidades, en fin, distintas representaciones de la sociedad.
¿Cuál es el rol que debe tener? Debe ser el canal de todos los peruanos, como reza su eslogan. Ahora, ese modelo de gobernanza, digamos, de el ministro de Cultura designa a quien preside el instituto, ¿realmente puede garantizar esa independencia o la intromisión política va a suceder en algún momento si es que continuamos con este modelo? Yo no creo que sea ineluctable que haya intromisión política. No sé si la ha habido, pero no sé si sea ineluctable que tenga que haberla. Yo creo que si tenemos la conciencia de que es el canal de todos y que tiene que tener una mirada plural tanto en política como en materia cultural, el modelo de gestión de gobierno importa poco, porque puede ocurrir todo lo contrario. Un modelo de gestión de gobierno muy abierto, muy público, incluso público no estatal, que sin embargo derive en autoridades que sean fáciles a la presión del poder político. Yo creo que el modelo de gestión es importante, pero no es lo que finalmente delimita o decide cuál es la naturaleza de la relación entre el canal, entre el medio y el Estado, la política o el gobierno. Sobre concretamente la salida del señor Hugo Goya, ¿cree usted que se ha atentado contra la libertad de expresión en este caso? Él ha dicho cosas que hasta ahora son su dicho y el ministro saliente no las ha respondido con fuerza, con toda la fuerza que debería. Es un tema que ha quedado flotando. De lo que yo he podido seguir, es un tema que ha quedado flotando. Aparentemente tenían un acuerdo de renuncia del señor director del canal, del instituto, a su regreso de una misión en Londres. Si tal cosa hubiera ocurrido de esa manera, probablemente hoy día no estaríamos hablando del incidente. Hubiera ocurrido la cosa de un modo mucho más terso. Pero aparentemente algo pasó en el medio que hizo que esa decisión que iba a ocurrir se precipitara en pleno viaje del director del instituto. Entonces eso ha generado todo lo que hemos visto. Y finalmente el afectado ha sido el Perú, porque él tenía una misión importante con la BBC de Londres, me imagino, para algún tipo de convenios o algún tipo de vínculo, que para nosotros es importante, porque si algún modelo hay de televisión cultural en el mundo, es el de la BBC de Londres. Es el señor Petrosi es el tercer ministro del gabinete Ceballos que sale en un plazo de poco más de 2 meses. Primero el señor Meléndez, la señora Tomás, ahora el señor Petrosi. ¿Hay un problema en la selección de ministros del presidente Vizcarra? Petrosi sale por un incidente de tipo político. En todo caso, si fuera así, por una mala gestión de una circunstancia determinada, que es la salida o la renuncia del presidente del Instituto de Radio y Televisión. Los otros 2 ministros que he mencionado salen por razones más bien de tipo ético, por haber promovido a parientes en el empleo en el Estado o aparentemente haberlo hecho. Son cosas diferentes. En los 2 casos primeros creo que el presidente estaba en la obligación absoluta de hacerlo, y lo hicieron con cierta renuencia, con cierta demora, porque finalmente una de las banderas, si no la principal, una de las principales ha sido la lucha contra la corrupción. Y estos hechos pues, no decían muy bien de eso, ¿no? Creo que la circunstancia de Petrosi es diferente. En eso es diferente. Hay otro ministro que podría estar enfrentándose ante un problema. Ahora, se trata del señor Edmer Trujillo. Esta semana se ha revelado una información según la cual él, cuando el presidente Vizcarra era gobernador en Moquegua, en el último día se hizo un desembolso de 41 millones de soles en 133 comprobantes para un adelanto del Hospital Regional de Moquegua. Evidentemente se requiere más información, pero desde su punto de vista, ¿hay algún indicio de irregularidad o corrupción en todo caso? Lo que es un informe de la Contraloría que menciona que hay problemas, y la Contraloría es el organismo competente para hacer ese tipo de seguimientos y de investigaciones. Lo que conocemos hasta ahora no es agradable. Como tú mencionas, una enorme cantidad de dinero parcelada en pagos muy pequeños en relación al monto del dinero total para el pago de una empresa para una obra determinada. Hay un refrán que dice: no hagas cosas buenas que parezcan malas.
Yo creo que tienen que aclarar esto y creo que los principales interesados en que esto quede totalmente aclarado son el presidente y el ministro de Transportes, que son los que están directamente implicados en ese momento en el gobierno de Moquegua. No digo que haya algo que perseguir, pero no se ve bien la situación y es mejor que esté absolutamente claro qué es lo que ha ocurrido. El presidente Vizcarra, en su defensa el día jueves, dijo que lo que él buscaba era que el proyecto se ejecute a la brevedad y es por eso que en su último día dio el adelanto, porque de lo contrario, el inicio del proyecto con el cambio de gobierno se hubiera retrasado mucho más. ¿Cree usted que este es un argumento verosímil? No sé si es un argumento compatible con el cuidado de los recursos del Estado. Tendría que verlo tanto la Contraloría como, si es el caso, una reapertura de la investigación por parte de la Fiscalía, que entiendo en su momento no contó con el informe de la Contraloría para el desarrollo de sus investigaciones. Van ya más de 2 meses de esta nueva fase del gobierno sin un Congreso que lo obstruya. ¿Cree usted que en este nuevo periodo el presidente Vizcarra ha enfocado su gestión de la manera correcta? Primero tenemos un problema y creo que el nuevo Congreso, el Congreso complementario, tendría que resolver como parte de sus atribuciones este vacío que tenemos de los meses en los cuales, cuando ocurra, si es que vuelve a ocurrir, y el gobierno disuelve un nuevo Congreso, hay 4 meses en los cuales hay una situación como la que tenemos hoy día, un gobierno sin control. Eso nunca es bueno. Entonces puede estar el Congreso disuelto, pero se le puede asignar el control o alguna forma de control a alguna instancia del Estado. No necesariamente la Comisión Permanente del Congreso, porque ella expresa precisamente la correlación de fuerzas que se quiere alterar con la disolución del Congreso, que es la que ha trabado, digamos, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero alguna otra forma tenemos que encontrar para llenar ese vacío a través de una ley de desarrollo constitucional. Eso en relación al tema, digamos, de forma jurídica. Pero si me permite, sobre este tema, ¿cree usted que el presidente Vizcarra ha aprovechado no tener ese control? ¿De alguna manera ha abusado de esa libertad, por llamarla de alguna manera? Hay un decreto que a mí no me gusta, un decreto de urgencia, que es el 018 dedicado al tema de las condiciones para que ciertos proyectos de construcción de infraestructura se desarrollen, en donde le han reducido al Ministerio de Cultura de 20 a 10 días el plazo para responder la solicitud de los CIRAS, los certificados de inexistencia de restos arqueológicos. Ya 20 días era un problema. Para que nos entiendan, esto es el documento que certifica que no hay ningún vestigio ahí y que se puede llevar adelante una construcción. Exactamente. Antes se hacía en 20 días, ahora se tiene que hacer en 10. Antes se trataba de hacer en 20 días, porque 20 días ya eran muy pocos para hacer el trabajo que tienen que hacer el Ministerio de Cultura, que tiene condiciones, como sabemos, muy difíciles, porque su presupuesto no es muy grande y sus capacidades son reducidas. Ahora los 20 se han convertido en 10. Eso me parece muy riesgoso. Yo sé que las obras, los 42 proyectos que se quieren impulsar, entre otros Chinchero, que ha tenido cuestionamientos de un sector de intelectuales y de artistas muy importante, encabezados por la exdirectora, o no sé si actual directora del Mali. Circuló durante un tiempo un manifiesto planteando temas que son relevantes, pero además de Chinchero hay 41 proyectos más. Yo sé que estos proyectos son importantes, pero también es importante nuestro patrimonio cultural. Y reducir los plazos no es una buena cosa, sobre todo en un país que no está acostumbrado a respetar su patrimonio cultural y a valorar su patrimonio cultural. Y a valorarlo no solamente porque en sí mismo es parte de una tradición que debemos respetar, que es nuestra tradición, a la que muchas veces no sentimos nuestra, sino también porque tiene un valor económico. Tiene un valor económico. En Lima, por ejemplo, tenemos alrededor de 700 huacas protegidas, no más de 10. El resto son montones de tierra que están ahí esperando el juicio del tiempo. Entonces, en ese contexto de una sociedad que no tiene una cultura de respeto por su patrimonio cultural, de un Estado que no hace cumplir con rigor las leyes, reducirle el plazo al Ministerio de Cultura, me parece que no es una buena señal. No lo es de ninguna manera.
En este tema en particular, yo creo que se han equivocado. Y en otros temas, la conducción del gobierno en este periodo, ¿cómo Pues, lo...? hemos visto los índices de ejecución presupuestal, tanto nacionales como regionales, no están bien. Y hay una enorme cantidad de recursos. En el caso de los gobiernos regionales, el promedio está alrededor del 50%, ¿no? Algunos están incluso por debajo del 20% de ejecución presupuestal. En el caso de los ministerios, están un poco mejor, pero tampoco mucho mejor. Entonces, creo que en esa parte, como lo dije alguna vez, que es donde está el meollo de su esfuerzo, debería estar parte del meollo de su esfuerzo, no me parece que estén haciendo las cosas todo lo bien que deberían hacerse. ¿Qué rol debiera tener el Congreso que vamos a elegir en enero y que va a estar hasta julio del 21? Primero tiene que ser muy consciente de su temporalidad. Y luego, por esa temporalidad que es reducida, tiene que tener una gran economía para resolver su agenda. Creo además que el gobierno debería estar preparando iniciativas legislativas que coloque el primer ministro en el primer día de instalación de la legislatura próxima, en materia de reforma electoral, en materia de reforma judicial, en materia de lucha contra la corrupción, que son, me parece, temas medulares. En materia de reforma electoral, creo que tendrían que variarse los plazos de registro de nuevos partidos para el proceso de 2021, porque si mantenemos los actuales plazos, tener nuevos partidos, nuevos actores en el proceso político va a ser prácticamente imposible. Hoy se anuncia que se ha dado ya finalmente el reglamento de la ley para los partidos políticos, de registro de los partidos políticos. Hoy se ha dado el reglamento. Yo espero que mañana estén vendiendo el kit electoral. De hecho, mañana vamos a ir al Jurado Nacional de Elecciones a ver cómo está el tema del kit electoral, porque nosotros tenemos interés en registrar un partido político. Ahora lo voy a preguntar por eso. Pero antes, la semana pasada la señora Keiko Fujimori salió en libertad por el recurso de habeas corpus que evaluó el Tribunal Constitucional. ¿Cómo califica esta decisión del TC? He leído la sentencia, no soy un especialista en derecho constitucional. Hay partes en las cuales son discutibles, pero las sentencias son sentencias. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a tener todos, ciudadanos, instituciones, una relación seria con la ley y con las instituciones. De modo que es una sentencia, tiene que ejecutarse, tiene que cumplirse. Si el Ministerio Público, la Fiscalía, el Poder Judicial consideran que hay tal o cual vulneración, tienen canales para poder hacer valer sus derechos. Esta semana el procurador del Poder Judicial precisamente presentó un recurso de aclaración de esta sentencia y el Tribunal Constitucional ni siquiera se molestó en responder a detalles, solamente declaró inadmisible este recurso. ¿Hace bien el Tribunal Constitucional? Yo creo que no. Yo creo que no le hubiera costado nada abundar en razones y salir un poco de una especie de repliegue, digamos, en un ejercicio de autoridad. Y hubiera sido bueno que explique de razones, fundamentos. Necesitamos confiar. La sociedad peruana, los ciudadanos, necesitamos confiar en nuestras instituciones, en nuestras autoridades. Y necesitamos confiar en el Tribunal Constitucional. Y para eso tienen que darnos razones. Ya no estamos en la época del siglo XIX en donde el Poder Judicial o las instituciones jurídicas estaban en una especie de urna de cristal impenetrable para la ciudadanía. Ahora no. Ahora tenemos una ciudadanía crecientemente informada que requiere razones, explicaciones, justificaciones, debate, convencimiento. Sobre eso se construye la legitimidad y la confianza. Lo nuevo en el mundo, no en el Perú, en el mundo, en materia de el ejercicio de la actividad jurisprudencial, es que hay una sociedad mucho más inquisitiva, mucho más preguntona, mucho más exigente de razones de sus instituciones judiciales. Es un cambio de época. La Fiscalía, ya que habla usted de razones para confiar, el rol de la Fiscalía y en particular del equipo especial Lavallato. La semana pasada se dio este allanamiento a las oficinas de Confiep en plena realización del CADE. Muchos de los miembros de la Confiep estaban ahí en Paracas. Algunos calificaron esto como un exceso. ¿Cómo lo vio usted? Otra vez, son decisiones de nuestras instancias judiciales. Es como la anterior del Tribunal Constitucional, es una decisión. Bueno, aquí han tomado una decisión.
consideran que tienen razones para buscar tal o cual documentación. ¿Me parece oportuno en todo Todos caso? somos ciudadanos y todos nos debemos al mandato de la autoridad. Si requieren información, hay que darle información. Si deciden tomar una decisión de esa naturaleza, pues la tomaron. Lo que es evidente es que ha habido un flujo de recursos de manera irregular a campañas electorales, como lo han confesado los mismos autores. Bueno, eso llama la atención de la Fiscalía. Sobre ese tema, el rol del dinero en la política. Durante este gobierno se han tomado algunas medidas al respecto, pero ¿habría que profundizar esta reforma? Yo soy partidario de que el Estado dedique recursos a los partidos políticos. Absolutamente partidario de que el Estado dedique recursos al funcionamiento de los partidos políticos. Los partidos políticos son esenciales para la democracia y requieren recursos para su funcionamiento. La política es una actividad profesional. Yo sé que hay una crítica muy fuerte a la política como actividad profesional, pero eso es, y además nos conviene que eso sea, porque es una actividad en sí misma, como la del médico, que conviene que estudie medicina, como la del arquitecto, que conviene que estudie cómo diseñar las casas, o la del ingeniero, que conviene que sepa cómo son las estructuras. Bueno, el político es también una profesión. No hay que olvidarlo, a pesar, digamos, y tiende a olvidarse en medio de esta crítica para la cual la política ha dado, o los políticos más que la política, los políticos han dado razones. Pero ¿y cómo sería este apoyo del Estado, concretamente en financiamiento de campañas? Financiamiento de campañas y financiamiento del funcionamiento de los partidos. Los partidos requieren personal permanente. ¿De dónde va a salir el dinero si no sale del dinero público? ¿De dónde va a salir? ¿De intereses o privados? ¿De intereses privados legales o ilegales o criminales? No hay más. ¿Eliminaría usted todo el financiamiento privado en las campañas? No, pero le pondría tantos límites que sería una parte pequeña del financiamiento de los partidos y de las campañas políticas. No lo eliminaría, no veo por qué, pero sí tendría que haber una acotación muy firme y la ley tendría que tener dientes suficientes para que cuando eso se falte, sea sancionado el partido, sea sancionada la candidatura y sea sancionado el financiador que lo ha hecho de manera ilegal. ¿Hay manera de que alguien que ha recibido una gran cantidad de dinero de un privado luego sea totalmente indiferente a este privado si es que llega al gobierno, o eso es una ilusión imposible? Hay financiamientos que por su volumen se convierten en formas de empleo. No financio una campaña, contrato un político y contrato sus decisiones. Pero lo hemos visto, ¿no? Lo estamos viendo, ¿no? En la investigación. Claro, en el caso de Keiko Fujimori, por ejemplo. En la investigación de la Comisión Lavajato, en todas las confesiones que ha hecho Barata y que luego se han corroborado, lo que vemos es la compra de la decisión de la autoridad. Eso es lo que ha ocurrido. Eso es lo que no puede ocurrir. Y por eso el financiamiento privado tiene que ser reducido y ponérsele topes muy estrictos, de modo que eso no ocurra. Porque lo que se hace finalmente es secuestrar la decisión pública y colectiva. Hace poco se especuló sobre una posible candidatura suya al Congreso, que finalmente no se ha concretado, pero usted no oculta sus intenciones de entrar en política pronto. ¿Cuáles son sus planes? Bueno, estamos trabajando, estamos elaborando una oferta de gobierno y yo he estado saliendo mucho a las regiones, a hablar con los jóvenes, los distintos sectores sociales de las regiones. Estamos trabajando en eso y vamos a ir mañana mismo a ver lo del kit electoral porque queremos registrar un nuevo partido político. Van a escribir un partido para el 21, ese es el plan. Claro, es la elección que viene, ¿no? Eso es lo que queremos. Queremos generar un espacio en el cual se pueda abrir y desarrollar una política diferente. Y si tuviera que definir ese partido que usted quiere crear, ¿cómo lo definiría? ¿A qué? O sea, ¿por qué crear un nuevo partido, digamos, habiendo 24 partidos? ¿Por qué necesitamos uno más? Bueno, primero no tenemos 24 partidos, tenemos 24 registros de partidos. Partidos políticos yo diría que tenemos unos 4, 5 o 6, como mucho, partidos. Es decir, un liderazgo, una estructura de líderes nacional, regional, una vida política
organizada en el conjunto del país, son realmente pocos los que la tienen. Entonces, no tenemos 24 o 25 partidos políticos, tenemos 24 o 25 registros. ¿Por qué crear un partido político nuevo? Porque no veo que exista uno que haga las cosas como me parece que deben hacerse. ¿Qué creo? Creo que debemos rescatar o recuperar el estado de la corrupción. Sin eso no va a haber desarrollo. Creo que necesitamos volver a plantearnos el tema de la discusión sobre políticas contra las desigualdades en el país. Creo que es un tema muy importante y es más importante conforme pase el tiempo y nosotros no hagamos el esfuerzo por tener esas políticas. Creo que se requiere un Estado que tenga una distinta relación con la gente, no un Estado que sienta que es el mandón de la gente, sino un Estado que sirva a la gente. Un Estado, yo he dicho, un Estado ciudadano. Yo sé que es una contradicción en los términos, porque ciudadanía y Estado son como antípodas de una misma circunferencia, pero necesitamos un Estado que sienta lo que la gente siente, que sienta la necesidad que la gente tiene en la cola de la posta médico, del hospital, en la recepción de la calidad educativa que tienen nuestras escuelas, en fin, en la seguridad que puede encontrar en la comisaría. Y creo que ahí necesitamos recuperar una vieja visión, la visión de Guamán Poma de Ayala, un hombre postergado y olvidado, pero que lo que reclama es que el Estado se asiente en la expresión de los naturales de estas comarcas, en sus palabras, es decir, que exprese lo que la gente es. Todavía no tenemos ese Estado y creo que hay que marchar en esa dirección. Señor Nieto, muchas gracias.